Bienvenidos a Crónicas de la Espiral, donde la realidad da vértigo y la verdad da muchas vueltas, amigos. El tema de hoy va a ser un tema un poco de terror, esos temas que a mí me gustan. No va a haber aliens, no va a haber fantasmas, no va a haber pues nada paranormal, vaya. Esto da más miedo. Digo, al menos a mí en lo personal me da más miedo meterme en este terror psicológico de lo que podría pasar, porque estamos hablando de realidad, estamos hablando de ti, de ustedes que están escuchando esto, estamos hablando de mí, de todos nosotros y todas las conjugaciones que haya de esta sociedad, amigos. Este tema es un ejemplo perfecto de la frase que en algún momento hemos escuchado de nuestros tíos, de nuestros papás, de que hey, no le des todo a tus hijos porque los echas a perder o son los que quedan peor en la sociedad. Y suena como a un pretexto de gente pobre, pero no lo es, amigos. El día de hoy vamos a ver que no lo es. Antes de entrar al tema, quiero que hagamos este ejercicio mental, estos ejercicios mentales que me gustan, en donde quiero que ustedes usen su imaginación para poder entrar en lo que es una utopía. Ya saben lo que tienen que hacer, simplemente tienen que cerrar sus ojos, respirar profundo y seguir mi voz. Evita cualquier distracción ahorita que tengas, no me importa si son tus hijos pidiéndote comida, si tu jefe te está pidiendo ese reporte que no le has entregado o tu mamá diciéndote que limpies el cuarto, no me importa quién te esté hablando. En estos momentos dile, déjame en paz, estoy escuchando al Manny y tengo que concentrarme, ¿ok? Estás viviendo tu vida perfecta, pero no la que siempre has imaginado. Esta es mucho mejor, algo casi fantástico. En tu nueva vida no existe ningún tipo de presión. ¿Ya es lunes? Chido, no me importa porque los lunes ya solamente son un día más. El concepto de trabajo ya ha desaparecido. No es necesario porque todos tienen dinero. Y lo mejor de todo, ese dinero es ilimitado. El ahorro ya no entra en el vocabulario de nadie. Por lo tanto, ya no existen jefes, ya no existen compañeros tóxicos, no hay policías ni ladrones. No es necesario porque todos son ricos. No vives en la casa para la que te alcanza, sino en la que en realidad quieres vivir, incluyendo todas las amenidades que se te ocurran. Tu casa siempre está lista, ya no tienes de qué preocuparte. ¿Sientes hambre? Lo único que tienes que hacer es bajar a la cocina. Hay un buffet infinito con toda tu comida favorita, la cual se rellena sola y es gratis para siempre. ¿Qué te puede preocupar? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Calentamiento global? ¿Qué? Todos los días son perfectos. 20 grados, ni frío ni calor. Todo esto suena a lo que define un paraíso, ¿verdad? Este lugar que imaginaron, este lugar que estuvieron escuchando, en realidad existió, déjenme decírselos, y fue construido en 1968 y fue nombrado el Universo 25. De esto vamos a hablar el día de hoy porque sí, suena muy bonito esa utopía donde no tienes nada de qué preocuparte, pero terminó muy, muy mal. Pero antes de entrar de lleno a este tema, que está muy, muy interesante, vamos rápido con las interferencias, amigos. En Corea del Sur se acaba de declarar oficialmente emergencia demográfica nacional. Según los últimos estudios de ese país, la tasa de fertilidad ha caído a 0.65 hijos por mujer. Este dato es relevante cuando el mismo estudio revela que para que una población se mantenga se necesita por lo menos una tasa del 2.1. A raíz de esto, el gobierno surcoreano está literalmente ofreciendo dinero, subsidios masivos y casas a los jóvenes solamente por tener citas con parejas. Y la respuesta de la juventud ha sido no gracias. Un país con tecnología de punta, un país rico y con buena seguridad ha perdido las ganas biológicas de reproducirse. ¿Será este el fin de los surcoreanos? ¿Será el fin del K-pop? En otras noticias, en Estados Unidos y Europa se ha disparado una tendencia a la que los psicólogos llaman bed rotting, o algo así como pudrirse en cama. Y no es flojera, se habla más de una patología. Una generación Z y Alfa pasando fines de semana enteros sin salir de sus habitaciones. Lo cool o lo in ahora es pedir comida por Uber Eats, socializar por TikTok y no salir siquiera al sol. En Estados Unidos ya se declaró la soledad como una epidemia sanitaria más mortal que fumarte 15 cigarros diarios. A nuestra edad tal vez es un buen plan para recobrar energías, pero en los chavos
Y con estas interferencias de este episodio vamos a entrar así de lleno al tema de hoy, amigos, que es el Universo 25. Fue un experimento en el que la sociedad terminó desapareciendo. No sé si ya habían escuchado hablar de eso, pero recuerden suscribirse al canal de YouTube. Síganme en Instagram como elmanny.exe. Déjenme por ahí también los temas que les gustaría que habláramos o que se tocaran en este podcast. Ya saben, cualquier recomendación es muy buena. También si tienen de repente noticias, interferencias que digan, hey, estaría chido que Manny hable de esta noticia. Pásenme por ahí todo. Aparte, comenten en estos videos. También si estás en Spotify, deja tus comentarios, es muy importante. Y ahora sí, para entrar de lleno al Universo 25, amigos, acompáñenme a descender al primer círculo de la espiral. Toda esta historia comienza con un hombre, el Dr. John B. Calhoun. Espero que así se pronuncie. Un investigador del comportamiento destacado en estudios de la densidad de población y de sus efectos. Pero vamos a imaginarlo como un científico loco de los años 60 que tenía esa vibra de genio incomprendido. John trabajaba para el Instituto Nacional de Salud Mental en Poolesville, Maryland. En esa época, el mundo tenía pánico de la bomba demográfica. Por todos lados circulaba el tema de que para los años 2000 íbamos a ser tantos humanos que empezaríamos a comernos entre nosotros por falta de recursos. Y es donde entra John en esta historia, que justamente quería comprobar que era lo contrario. Él pensaba que esa era una lógica sin razonamiento, porque en realidad la tendencia iría a la baja. Para John, el problema no eran los recursos, sino que el verdadero problema era el espacio social. Y con eso en mente, el 9 de julio de 1968, John inaugura su obra maestra. Construyó un tanque gigante de metal, un cubo que medía alrededor de 2.7 metros de ancho, con paredes diseñadas especialmente para que resultara imposible escalarlas. Era como una prisión a escala. Dentro de este cubo construyó una especie de ciudad vertical. Para este punto, por las medidas que les estoy mencionando, supongo que ya deben de haber imaginado que este experimento no era con humanos. Ahora, aquí hay algo importante. El nombre es Universo 25. Porque no es como que para este 9 de julio John despertó y construyó el cubo. En realidad ya llevaba décadas que estaba obsesionado con esto. Durante los años 40, él empezó con varias versiones. Primero, usó ratas salvajes de Noruega en corrales al aire libre. Después, ratas domesticadas en estructuras simples. Pero en todas las 24 versiones anteriores, las poblaciones terminaban colapsando o estancándose. Pero sus problemas siempre eran los mismos: el clima, las enfermedades y las fugas de las ratas. Para John no existía la tercera es la vencida. Y por esa razón, la 25 ahora sí tenía que ser perfecta. Y para eso la ciudad dentro de este cubo tenía los siguientes specs. Contaba con 16 túneles de mallas que llevaban a 256 nidos o departamentos para las ratas. En cada uno de estos nidos debían de caber cómodamente una familia de 15 ratones. La capacidad total de este Universo 25 eran 3.840 ratones. Y en cuanto a los recursos, se aseguró de que tuvieran los suficientes dispensadores de agua y de comida para que estos fueran ilimitados. El cubo estaba diseñado para que sin problema 250 ratones pudieran estar comiendo a gusto al mismo tiempo sin empujarse. Dentro de la ciudad de ratones no había ningún depredador, tampoco había enfermedades. El excremento dentro de este cubo se iba a limpiar cada 8 semanas. Piensen esto como una especie de sueño socialista al cual a Mickey Mouse le hubiera gustado, con recursos infinitos y propiedad privada para todos los ratones. Este experimento constó en varias fases. La fase A, que fue del día 0 al día 104. Este Universo 25 arrancó con 4 parejas de ratones, o sea, 8 en total. Haz de cuenta que eran los Adán y Eva, pero fueron nombrados los pioneros. Estos ratones serían la élite genética. Se les hicieron estudios para estar 100% seguros de que estaban libres de cualquier enfermedad. Y así fueron soltados en este inmenso mundo vacío para ellos. Al principio hubo solamente un poco de caos territorial, lo normal, pero pronto se dieron cuenta de que tenían espacio de sobra y de que estaban en un paraíso. Los ratones empezaron a anidar y se empezaron a dividir el espacio.
En esta primera fase todo era paz y armonía para los ratones. Después venía la segunda fase o la fase B, la cual fue del día 105 al día 315. En esta fase fue como la edad de oro para los ratones. Para ese punto se dieron cuenta de que no existían peligros, así que ya aburridos de sus reuniones en pareja de ratones y de puros chismes, hicieron lo que cualquier especie biológica con recursos infinitos haría. Decidieron empezar a reproducirse. La población de ratones empezó a duplicarse cada 55 días. Era un crecimiento exponencial. Y aquí fue cuando John notó el primer comportamiento extraño de los ratones. Quiero que aquí pongan atención porque creo que este fue un momento clave, ¿ok? A pesar de que este cubo tenía 256 nidos vacíos, los ratones decidieron amontonarse. Había muchos nidos vacíos en las esquinas, pero ellos prefirieron pelearse por los nidos que estaban en el centro. Eran los nidos populares. Entonces se creó una densidad social artificial. No sé si en este punto ya notaron, pero hay como un comportamiento muy parecido al de nuestra sociedad, amigos. No sé ustedes en sus ciudades, pero aquí en Tijuana, donde yo vivo, cada vez se van expandiendo los espacios o las casas hacia las orillas o las afueras de Tijuana. Y en realidad, pues todos sabemos que son las zonas que empiezan a ser como marginadas, rechazadas socialmente. Y pues no sé, una disculpa si me estás escuchando de Tijuana y vives por el Florido, el Natura o eso, pero pues es la realidad, ¿saben? Pero antes de quedar mal voy a continuar. En estos ratones parecía que la necesidad como de estar en donde ocurría toda la acción, que era el centro de este cubo, empezó a superar la necesidad de estar cómodos. Y eso que para ellos todos los nidos eran del mismo tamaño. Ahí no existían diferencias de que, uy, sí, tú tienes una casa más grande, uy, a ti te alcanza, tú tienes alberca. No, ahí todas las casas eran iguales. En este caso todos los nidos. Y así llegó el día 315, que fue el punto de quiebre para los ratones. Para ese día eran 620. Tal vez suenan muchos ratones, pero no sé si recuerden que les dije que este universo 25 estaba diseñado para que 3840 ratones vivieran muy cómodamente. O sea, si sacan cuentas, son como un 20% de su capacidad. Físicamente aún les sobraba mucho espacio, aún tenían mucha comida y no había nada por qué pelear. Pero al parecer algo empezaba a romperse en sus cerebros. A partir de este día, que fue el 315, el crecimiento de los ratones se frenó de golpe. Y en este punto aparecieron los primeros ratones jóvenes con heridas inexplicables en la cola. Eran como ratones emos. Se escuchaban chillidos en las noches, aunque ya dijimos que no había peligros. Entonces John estaba seguro de algo. La utopía había terminado y el infierno apenas empezaba a abrir sus puertas en el universo 25. Y así, chavos, tal cual como lo hemos mencionado y como para estos ratones, creo que en este punto es muy bueno para poder irnos al limbo. Es el limbo en el que estaban los ratones en ese día 315, pero pues vamos a tomar un pequeño respiro en este podcast, que ya saben que es esta sección del limbo, para después seguir y terminar de contarles lo que pasó con este experimento. Si les está pareciendo interesante, créanme que aún viene lo mejor, amigos, o lo peor para ellos. Digo, lo mejor para nosotros como escuchas, pero lo peor para esos ratones. Así que, pues nada, vámonos rápido al limbo, chavos. Justamente esto que les estoy hablando del universo 25, como les comentaba al principio del episodio, a mí me da miedo porque es un tema que puede, digo, ahorita van a ver cómo se desarrolla en la segunda parte del episodio, pero es algo hacia donde nuestra sociedad se puede estar dirigiendo y no nos estamos dando cuenta. Pensemos un poquito en la gente que se gana la lotería, o los niños ricos, los hijos de, pues ya saben, los hijos de papi. Sí tienen como esta tendencia de que son los que empiezan con problemas, ya sea de drogadicción o se vuelven rebeldes o se acaban todo el dinero de sus padres, todo ese tipo de cosas. Entonces hay como, o sea, ahorita les va a hacer más sentido con lo que está pasando, pero cuando tienes como ese mundo perfecto, esa vida perfecta, pues eso creemos los demás, porque en realidad esa vida perfecta no existe, amigos. El cerebro biológico en realidad necesita problemas, y no nada más en una sociedad, hasta en una relación los problemas son buenos. El doctor John Calhoun, que no sé si así se pronuncia, no lo encontré tal cual como se pronunciaba, pero él dijo que el cuerpo muere 2 veces. Esto me llamó la atención porque obviamente la más clara que todos sabemos es cuando dejamos de respirar. Esa es nuestra segunda muerte, es cuando ya nuestro cuerpo
físico, vaya, deja este mundo. Pero para él la primer muerte es cuando el espíritu deja de vivir en nuestros cuerpos, porque sí, para él en algún momento eso llega a pasar. Me gustaría que ustedes pusieran por aquí en los comentarios si conocen a alguien que parece que ya se le murió su espíritu, que ya murió socialmente, vaya. Hay gente que su rutina simplemente es dormir, despertar, trabajar, bueno, obviamente todas sus necesidades, pero después salen del trabajo, llegan a sus casas, ven Netflix, se duermen y al día siguiente lo mismo, y así todos los días se repiten. O sea, suena triste, pero en realidad cada vez somos más los que tenemos esta vida muy rutinaria y estamos empezando a perder nuestro espíritu, estamos empezando a morir socialmente, amigos. Y pues sí, existimos muchos zombies funcionales, que es como los llamaba en cierta forma John, que notó que los ratones estaban teniendo su comportamiento antes de que empezara todo el caos que ahorita vamos a ver en la segunda parte. Entonces, pues mi pregunta para ustedes es, ¿qué tal si en este momento nuestro universo 25 son las redes sociales? ¿Saben? O sea, el internet en realidad es un espacio enorme, el internet. Ya lo hemos mencionado en otros episodios o tal vez antes en el podcast de Academia de Conspiraciones. El internet es grandísimo y nosotros solamente no la vivimos que en Instagram, en TikTok, ¿saben? Y siempre vamos como que a los mismos posts y vemos como las tendencias y de repente un post se hace viral y todo el mundo va y comenta y tiran hate y se empiezan a pelear en los comentarios. Como que todos estamos como que en esta urgencia de sentirnos parte de algo, amigos. Pero tal vez la estamos regando. O sea, tenemos un paraíso así como el de los ratones. El internet es grandísimo y así como estoy hablando del internet porque estoy hablando ahorita específicamente de que ya estamos socializando más que nada en redes sociales. En realidad también el mundo es grandísimo y no nos damos cuenta. Siempre estamos como que enfocados en lo mismo y estamos enfrascados en nuestros problemas y en la misma rutina cuando hay todo un mundo afuera, amigos. Entonces quiero que lo tripien porque a mí en esta parte es donde me dio como que miedito el pensar que como sociedad ya estamos llegando a ese universo 25 en el cual estos ratones vivieron y les va a hacer más sentido en la segunda parte. Así que pues nada, vamos rápido con las voces en mi cabeza, amigos, que pues prácticamente es la gente que está por acá conectada. Recuerden, la gente que están escuchando esto en plataformas de audio, vengan al canal de YouTube, suscríbanse porque estos episodios los hago en vivo, así que hay gente que está por acá en YouTube comentando en vivo, escuchando cómo estoy grabando en vivo el episodio y escuchando cómo la estoy regando cada rato y les digo, perdón, me equivoqué, ahí va otra vez y 3, 2, 1 y empezó a grabar y así. Entonces, si quieren ver eso, el cómo se graban estos episodios de Crónicas de la Espiral, vengan al canal de YouTube, suscríbanse también para que cada vez, como en ese numerito que está ahí atrás para los que están ahorita viendo en YouTube, pues cada vez vaya creciendo más y seamos más y esta comunidad de la Espiral vaya creciendo. Ok, entonces voces en mi cabeza. Primero un saludo ahí para los que están conectados: Mauricio Fernández, el Panzón como siempre que está también por acá, Alberto que dice finalmente pude entrar en vivo después de tantos intentos, ya me merezco mi saludo, Manny. Un saludo para ti, mi buen Alberto. Dice, soy el que se tatuó el alien también. Ah, mira, hay alguien que se tatuó el mismo alien que yo tengo por acá, el alien de mi guarda. Luego se los enseño bien. María Guzmán, también un saludo para ti. Dice, al fin pude entrar en vivo. Muchas gracias. Mauricio Fernández también, ya lo mencioné. Dice, gran tema. Lugo Reyes Alfonso dice, Manny, saludos. Habla de todo el rollo de EPSTEIN. Y lo digo así porque él lo puso así, pero también porque YouTube luego te banea. Y sí, en algún momento voy a hablar de eso, también es un tema interesante. Nada más que tengo que ver cómo hacerlo para que no me baneen. Acabo de empezar el canal como para que tan pronto me hagan shadow ban o algo así, ¿ok? Y Mauricio Fernández también por acá pone, ese experimento me recuerda a la frase tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos crean débiles y hombres débiles crean tiempos malos. Ok, te aprendiste una frase muy larga, amigo. No sé si la googleaste ahorita, mi buen Mauricio, pero sí. Tal vez me haga más sentido cuando esté editando este video y la lea o la escuche de nuevo, porque ahorita es como, ok, parece más trabalenguas. Pero sí, gracias a todos los que comentan también. Recuerden poner todos sus comentarios. Por allá también el buen Byron Aguilar me pone, el único que nunca dejó de creer. Porque pues sigo haciendo contenido, así que gracias por acá. Me encanta mucho los temas que expones, dice María Guzmán.
Muchas gracias, mi buena María. Xochitl Esquivel, también un saludo para ti. La gente que también comenta en Spotify, también siempre lo estoy leyendo, así que comenten. Por acá, alguien que tiene un nombre muy raro en Spotify me puso: hay una red social nueva que solo es para IA, que los humanos solo podemos ser espectadores. Cuenta ya con más de 1.500.000 de IAs como agentes. Investigo un poco de eso, man, y me parece bastante interesante. Un saludo desde España, de un venezolano por el mundo. Órale. Pues nada, suena muy interesante. Gracias por dejarlo por allá, lo voy a investigar. Mao Palmar también me deja ahí un saludo, muchas gracias. Dice: la trama de Mai Maki de JJK. Eso fue del episodio pasado. Sin miedo al éxito, pone Luis Blanc. A todos, neta, Daniel Burgos, toda la gente que comenta, Cristian Brizuela, todos, un saludo para ustedes. Siempre lo estoy leyendo y muchas gracias por seguir comentando y seguir por acá en Crónicas de la Espiral. Y para los nuevos, bienvenidos. Espero que les guste este tipo de contenido. Y ahora sí, sin más, amigos, vamos a la mitad de la espiral, que pues es el desarrollo de este tema, amigos. Entonces, regresemos al final del día 315. Ahora sí, vayamos a la fase C, que fue del día 315 en adelante. El Dr. John llamó a esta fase el drenaje conductual. Prácticamente es donde todo se fue a la amigos. Porque ya no había roles sociales. En los ratones, los jóvenes ya empezaron a volverse locos. Se dividieron en una especie de 4 tribus urbanas del horror. Así como en nuestra sociedad, que están los metaleros, los emos, los reggaetoneros, los ñoños, los geeks, los otakus y así. Pues así los ratones también formaron sus grupitos, ¿ok? Por una parte estaban los dropouts, que eran los marginados. Estos ratones por lo general estaban al centro del cubo y estaban alejados de los nidos. Casi todo el tiempo estaban inmóviles y parecía que estuvieran como enfentanilados, amigos. Así como esta droga que está invadiendo varios países. Así parecía que estuvieran esos ratones. Por lo general siempre estaban llenos de cicatrices y de mordeduras, y no era porque estuvieran peleando por territorio ni nada. Simplemente eran ratones que se dormían, se despertaban y le tiraban una mordida al que estaba a un lado y de la nada se volvían a dormir. Era como un comportamiento muy violento así de la nada. Me gusta pensar en ellos como ratones homeless, que pues se hicieron homeless no por problemas de drogadicción ni nada, sino porque simplemente se piraron, se quedaron así, ya no estaban viviendo en los nidos y se atacaban entre ellos. Estaban pues muy mal pedo. También estaban las madres tóxicas. Estas eran las que estaban para mí un poco más heavies, porque pues de repente los machos dejaron de proteger los nidos, entonces las hembras sintieron que tuvieron que volverse agresivas y empezar a defenderse entre ellas también. Pero al estar como bajo tanto estrés, tanto para ellas como para sus hijos, pues también estas mamás ratonas se empezaron a pirar y empezaron a atacar a sus propias crías. Pero no solamente eso, se volvieron caníbales, amigos. Se comían a sus bebés y no era por hambre, porque como ya les había comentado, comida había de sobra en el universo 25. O sea, tal vez tú que me estás escuchando esto te muerdes las uñas por ansiedad, pues ellas mordían a sus bebés, amigos. Todo por ansiedad. Y entonces en ese punto con estas madres caníbales y madres tóxicas, la tasa de mortalidad en el universo 25 llegó al 96%. Se estaban muriendo muy rápido las ratitas. También estaban los pansexuales. Calhoun el doctor los nombró así porque simplemente perdieron la capacidad de distinguir. Estos ya eran como tu amigo ese que le tira a todo, pues ellos también ya de repente intentaban montar hembras, de repente montaban machos, se encontraban ratones viejos y los montaban, veían ratones bebés y los montaban, y empezaron a tener como este contacto de forma desesperada y muy violenta. Y ni siquiera era por sexo, no, o sea, no había sexo de por medio ni nada, simplemente era como la dominación. Al montarse sobre otros ratones, pues era como una especie de dominación de estos ratones a los que John les llamó los pansexuales. Y por último llegó la fase D. Ya para el día 560, esta fase que ya había durado varios meses, de repente nace la última generación, y es cuando John declara que es la última fase. En este punto el pico de la población de los ratones fue de 2200. Entonces
nunca llegaron ni siquiera a poblar ni a sobrepoblar el universo 25, porque recuerdan que le cabían alrededor de 3.800 ratones, pues en realidad su punto más alto fue de 2.200. En esa fase es cuando aplicaba lo de la muerte del espíritu que hablábamos en el limbo, porque de repente llegó la cuarta tribu, que él le llamaba tribus urbanas entre los ratones, que él les empezó a llamar The Beautiful Ones, o algo así como los guapos, los ratones guapos. John dijo que estos ratones eran muy diferentes a todos los demás. Físicamente eran ratones perfectos, eran ratones bonitos, tenían su pelo muy brillante, no tenían cicatrices, eran los únicos ratones que empezaron a verse como gorditos, sanitos, como pachoncitos, ¿sabes? De esos ratones que sí dices como que, mira, parece un hámster. Estaban como más bonitos. Y parece algo bueno, pero en realidad eran ratones que decidieron ya no tener un rol en la sociedad, decidieron ya no participar como tal, y pues esta tribu a los que John llamó los guapos se empezaron a aislar de repente en los nidos que estaban más altos. Eran como los penthouse, los que estaban viviendo esa vida perfecta para ellos. Su vida ya era como simplemente era comer, dormir y acicalarse todo el día. Todo el día se estaban acicalando, era como si estuvieran peinando, como esa gente que de repente, no sé, muy narcisistas, ¿saben? Que es como, sí, yo y estoy muy guapo, y se la pasan viéndose al espejo. Haz de cuenta, estos ratones empezaron a tomar ese rol. Todo el día estaban peinándose su pelaje y así. Tampoco nunca se peleaban, nunca buscaban parejas, no ayudaban a otros en esta sociedad de ratones, y lo más importante, no tenían sexo. Para esos ratones era algo que no importaba, no les importaba, no nada más el tener sexo, obviamente el no reproducirse. Entonces John les empezó a poner hembras en celo frente a ellos, y los guapos las ignoraban. Ponía ratones pansexuales frente a ellos y no se defendían de ellos, solamente se movían, pero no ponían ningún tipo de esfuerzo. Estos ratones, los guapos, eran para John la perfección física, pero el alma de los ratones parecía que estaba vacía, porque olvidaron ser ratones, olvidaron, si lo llevamos a nuestro caso, olvidaron cómo ser humanos. Simplemente era todo ellos y los demás no importaban. John en ese punto intentó salvar su universo, empezó a sacar a los ratones guapos, y los puso en jaulas nuevas. Las limpió y puso hembras que eran traídas de fuera, no del universo 25, porque pensó que si les daba un ambiente sano a los ratones guapos, estos iban a reaccionar y iban a regresar a ser ratones normales. Pero pues no, ya los guapos siguieron siendo guapos, chavos. Ignoraban a estas nuevas hembras como si su cerebro ya no tuviera ese software necesario para ser ratón o para socializar. Entonces, en mayo de 1973, ya 4 años después de haber iniciado este universo 25, murió el último habitante, el último ratón. Fue una población que llegó a tener 2.200 ratones. 4 años después fue una extinción total. Era un lugar en el que no faltaba comida, no les faltó nunca agua, nunca corrieron ningún tipo de peligro, y simplemente los ratones se fueron pudriendo por dentro como sociedad, amigos. Pero lo que más pues da como miedito y maltripea de esto es que, como les mencionaba, nosotros somos ese universo 25, porque obviamente no estamos viviendo una utopía ni de lejos. Somos una sociedad con un chingo de problemas, pero pues cada vez tenemos como más comodidades y cada vez nos esforzamos menos por conseguir nuestras necesidades, hasta las más básicas, porque ya de repente es pedir todo por Uber Eats y tener todo a la mano y siempre conectados en nuestro celular, y ¿saben? Entonces no estoy aquí para que se me estresen, chavos, tampoco, no quiero que en este punto se sientan estresaditos ni nada, pero pues creo que sí debemos de despertar un poco. Y en específico en este tema, pues creo que ya es momento de salir de la espiral, amigos. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció este tema? No sé, ¿ustedes también sienten que a veces somos parte de este experimento? Díganme aquí en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. A veces pienso que estamos viviendo en una simulación que pues en realidad vendría siendo este universo 25. Hay varios temas de ese estilo que me gustaría tocar. Obviamente lo de que vivimos en una simulación, porque después de los aliens creo que es mi tema favorito. Me maltripea un chingo. Como le dije al principio, pues la realidad da vértigo, chavos.
Entonces, no sé, díganme ustedes qué piensan. ¿Conocen a alguien que ya esté en el punto de los guapos como los ratones? Y si les gustó el episodio, pues mándenselo así como que sin querer a esas personas que para ustedes ya no tienen razón de existir. ¿Saben? Mándenselo así, díganles como que, hey, estaba escuchando hablar sobre ratones y me acordé de ti, así que mándenselos. Díganles que es un tema muy interesante y en realidad tal vez no vivimos en una simulación como de computadora como lo hemos venido mencionando o se menciona en foros conspiranoicos, sino que es un experimento de alguien que sí somos reales, no somos una computadora, pero tal vez somos ese universo 25 de alguien. No sé. A mí me tripea pensar un poco en eso. Y pues nada, como ya les he mencionado, suscríbanse al canal, denle follow en plataformas de audio, es muy importante. También pónganle todas las estrellitas, denle me gusta. ¿Qué más? No sé, comenten. Es muy importante para que tanto el proyecto de Crónicas de la Espiral como que pues también esta comunidad siga creciendo y creciendo. Así que gracias a la gente que ya se suscribió al canal, gracias a la gente que sigue comentando y que le sigue dando like, escuchándolo en plataforma. Hay gente que lo escucha en plataformas y después viene al canal y lo escucha también. Así que, pues nada, acá para los que están escuchando esto en plataformas, también en video les dejo imágenes y todo ese tipo de cosas para que pues tenga un feeling diferente a solamente escuchar el audio. Pues nada, yo soy Manny León y por favor, la próxima vez que te sientas abrumado por los problemas de tu vida, por tu trabajo, por tus relaciones, recuerda que tal vez podría ser perfecto, guapo, hermoso, pero no lo eres, ¿ok? Y como siempre les digo, mis shows, manténganse alerta, pinches perros. Bye.